Hola, bienvenidos de nuevo. Vamos a arrancar esta segunda sesión. Este prestación lleva por título Desde los siglos hasta la coordinación, ecosistemas conectados centrados en la niñez. ¿Por qué tenemos este tipo de conversaciones? Ahora lo vamos a saber y luego vamos a dar paso a la sesión en sí. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a empezar con un estudio de caso centrado en el Líbano. Luego vamos abrir una sesión en la que vamos a definir el por qué es importante para nosotros el concepto de estilo y también el concepto de cooperación, así como cuando centramos a los niños dentro del foco de la cooperación y también cómo los niños y las niñas han visto y sufrido la experiencia que vamos a contar de primera mano. Después voy a trasladar una serie de preguntas a diferentes colegas de diferentes ámbitos del sector humanitario. Y por último, vamos a tener también un grupo de trabajo interactivo donde vamos a tener la oportunidad de debatir diferentes puntos de vista. Y por último, vamos a tener un pequeño espacio para la reflexión y el debate. Am, el porqué de esta sección, por qué hemos incluido esta sesión. Vamos a poner en el chat un enlace a la app de Menti o también pueden, si quieren, escanear el código. Queremos que respondáis el por qué crees que esta sesión es importante. Y mis compañeros que están trabajando entre bastidores van a hacer las respuestas aparezcan en pantalla y lo van a hacer posible. Cuando os habéis unido a la sesión, habéis también puesto el tema o el enfoque concreto del sector humanitario en el que trabajáis. Por ejemplo, PC, protección infantil o algo que describa el trabajo que desarrolláis en campo sería también beneficioso para nosotros. Entonces, lo que voy a comentar ahora creo que no es un secreto, ¿no? Que es un secreto a voces. Y es que muchos niños y niñas experimentan experiencias traumáticas y cada vez más son más las comunidades que viven en silos fragmentados. Muchas veces donde viven, el entorno en el que se desarrolla la niñez, no refleja la realidad de las familias a las que damos ayuda. Es más, de hecho, es un reflejo de los esfuerzos que se necesitan llevar a cabo en esas comunidades para poder cumplir con las necesidades. Esta diapositiva que ven en pantalla es también un reflejo de lo que se ve, porque cuando hablamos de acceso a la educación, de protección a la niñez, de también conceptos como el desarrollo en la primera infancia, todos ellos son temas que salen cuando tengo conversaciones con las comunidades, pero debajo de esos temas hay una serie de trabajos necesarios para poder llevar a cabo y trasladar a las comunidades el bienestar y el desarrollo de la niñez. El año pasado hablamos de estos temas y hoy hemos decidido llevarlos a la palestra porque nuestros activistas han logrado reunir a diferentes actores eh, y actores clave para que puedan debatir sobre estos temas.
En la manera en la que enfocamos las conversaciones, lo hemos intentado reflejar en esta diapositiva. Cuando hablamos también de desarrollo y de bienestar, todos sabemos que detrás hay un trabajo de raíz, un trabajo de fondo que no se consigue de la noche a la mañana. Y tenemos todavía que llegar a cabo muchas zonas de trabajo especializadas para poder cumplir con lo que se nos pide como sector. Una de las razones también por las que estamos hablando de este tema es porque en esa primera conversación inicial que tuvimos con actores de referencia y actores clave, surgieron muchas ideas, pero queremos materializarlas y queremos verlas puestas todas juntas. Tenemos en la reunión a varios ponentes especializados en temas de protección de la niñez. Tenemos a representantes de Save the Children, tenemos a Natasha Reich, que trabaja para la Universidad de Harvard. Tenemos también a Anurani Kuterani, que también trabaja en la investigación y en el cuidado de los niños y en la salud mental. Entonces, voy a lanzar tres preguntas para nuestras ponentes y voy a hacer una ronda. Entonces, las ponentes pueden elegir qué pregunta quieren responder o quizá tienen tiempo para responderlas todas. Entonces, le voy a pasar la palabra a Emina para explicar un poco, porque disculpen, me he adelantado, para que explique un poco el caso del Líbano. Adelante, Amina. Muchísimas gracias, Hani, muchísimas gracias a todo el mundo. Muchísimas gracias a la Alianza para dejarme espacio para hablar sobre la situación en el Líbano. Gracias, Hani. Vamos a hablar de cómo podemos pasar de ayuda fragmentada a una cooperación más conjunta. El Líbano es un país que sufre crisis múltiples, entre los cuales se enfrentan a desplazamientos, cambio climático, violencia y demás. Líbano no es uno de los países más seguros del mundo y tampoco es una excepción. Los silos son un modelo de arquitectura de vida muy típico en el Líbano, pero sin embargo no es un lugar seguro para los niños y las niñas de nuestro país. Además, estamos enfrentándonos ante crisis múltiples que hacen que nuestro país se fragmente cada vez más. Entonces, necesitamos una coordinación y una respuesta coordinada que venga desde el gobierno, sí, pero también de las ayudas internacionales. Necesitamos respuestas integrales que se adapten a la situación del país. Nuestros sistemas de gobierno y nuestros sistemas de salud público también se están viendo fragmentados por la situación. El reto que tenemos por delante no es la falta de servicios, sino la falta de confianza en estos servicios y la falta de calidad de los mismos. Hay una existente y creciente desconfianza por parte de la población ante los sistemas y servicios públicos del país. Como resultado, los niños y las niñas no reciben un acceso a los servicios correctos y además dejan de ser atendidos por estos
servicios y tienen que ser atendidos por instituciones que no están conectados con la situación del país. Uno de los ejemplos que quería comentar es el que ven en pantalla. Cuando hablamos de enfoques, a nosotros nos gusta hincharnos la boca, hablar de enfoques holísticos, pero la realidad es diferente. La realidad es que hay muchísimos niños y niñas que viven bajo un sistema fragmentado. Si queremos hablar de enfoques holísticos, debemos hablar de resultados. Para entender un poco más de lo que estoy hablando y a lo que me estoy refiriendo, me gustaría contarles el ejemplo de Mira. Mira tiene 5 añitos y, y ya sufre crisis de ansiedad y también dificultades de aprendizaje. Mira necesita apoyo emocional y de educación, pero en lugar de poder acceder a unos sistemas de calidad y públicos, has tenido que apoyarse en las diferentes agencias institucionales para recibir la ayuda que necesita. Como consecuencia, Mira es una niña que tiene problemas para concentrarse, que no se siente segura y que necesita constante apoyo para poder sentir que su autocuidado está mejorando. Mira es solo un ejemplo de cómo esta fragmentación se está agravando y está haciendo que las desigualdades entre las distintas clases sociales sean cada vez más evidentes. Cuando empezó la crisis del Líbano en 2011 y se multiplicaron los casos de desplazamiento forzado, todas las emergencias y servicios de respuesta de emergencia se activaron. Pero poco a poco esa ayuda dejó de aplicarse. Y desde el principio de la guerra hemos intentado integrar cada uno de los servicios que se nos han puesto al alcance, pero aún así ha sido difícil poderlos aplicar a nivel nacional en lugar de sectorial. Entonces, ahora vamos a imaginar que Mira crece en un entorno vulnerable y pasa a ser parte de los servicios sociales y no tiene acceso a un aprendizaje social y emocional. Ese aprendizaje social y emocional ayuda a conectar a los niños y las niñas. Sí, me parece que ya no estoy. Gracias, sí. Había un problema con las diapositivas, disculpen. Entonces, mira, va a tener la oportunidad de trabajar con los servicios sociales y van a poder beneficiarse de las ayudas consistentes y también de las guías que están puestas para el desarrollo de la primera infancia. Es mucho mejor tener un sistema de servicio público que tener que estar constantemente dependiendo de agentes internacionales de forma independiente. Con a un aprendizaje social y emocional, Mira va a poder aprender y navegar diferentes entornos y diferentes contextos que se le presenten en la vida. Este ejemplo no hace más sino que resaltar la importancia de la rendición de cuentas de todos los agentes. Este ejemplo, además, también es un reflejo cómo la cooperación y la planificación conjunta o puede contribuir a la participación comunitaria y al bienestar comunitaria.
y hemos de alguna manera experimentado diferentes sectores y diferentes ayudas del sector y hemos visto cómo definitivamente la fragmentación nos lleva a una desintegración de la sociedad, pero una colaboración más estrecha con las partes interesadas y con el gobierno lleva al diseño de un programa más integral y más justo para la niñez. Una de las partes que hemos identificado como no suficiente es el aprendizaje social y emocional. El aprendizaje social y emocional ayuda a la conexión entre la comunidad, al apoyo mental y a la salud mental. Además, también es un apoyo para los progenitores y una resiliencia en general para toda la comunidad. Y aquí, en este punto, me gustaría enfatizar que tenemos capacidades de formación para unir las fuerzas de los diferentes agentes del sector y también compaginar y crear un enfoque holístico. Las familias, como decía, no se ven apoyadas y no tienen acceso a programas de aprendizaje social y emocional. Y por tanto, sus realidades no se ven reflejadas. Los agentes no responden de forma correcta a las necesidades de las familias y uno de los retos más importantes en términos de desarrollos y que además lo hemos puesto como uno de los indicadores clave es el hecho de que los progenitores y los cuidadores reflejan y tienen un porcentaje muy alto en la participación de la comunidad. Además, también son un pilar y un sostén imprescindible en el cuidado de los niños y las niñas. Y hay un impacto al tratar de mejorar las necesidades o el bienestar del niño. Así que hay un énfasis creciente en el Líbano, hablando de localización y en enfoques liderados por la comunidad. Y esto es una oportunidad para integrar la educación, el aprendizaje ASC, aprendizaje socioemocional. Al mismo tiempo, esta transición está aún en progreso. Tenemos aún desafíos importantes, tenemos incluyendo la financiación, sistemas paralelos, silos operativos, sobrecarga de personal y competencia con limitados recursos. Las organizaciones parecen estar ancladas con mandatos específicos y grupos de donantes, así que es difícil implementar y diseñar modelos realmente integrados conjuntamente. Incluso cuando hay un mecanismo de coordinación, siempre parece haber capas adicionales de gobernanza eh, que ralentizan la implementación. Los requisitos de cumplimiento de los donantes frecuentemente refuerzan los desafíos, tienen presupuestos específicos en el sector desde el inicio de la propuesta y estos fondos restringidos limitan la integración a nivel de campo, a la comprensión de las necesidades de las familias y los niños. Pero a pesar de todas estas limitaciones, hay un creciente reconocimiento en todo el sector de que los niños tienen unas realidades que no pueden ser abordadas efectivamente con intervenciones aisladas. El sector se está moviendo en la dirección en la que el cuidado del niño es
es lo que se busca y nos beneficiamos en el Líbano de una plataforma sólida de coordinación interinstitucional como base de gobernanza, de servicios de educación, protección, bienestar. Hay un programa introducido de gobernanza compartida que puede ir más allá de las agencias y hay cada vez más inversión en fortalecimiento de sistemas, resiliencia, localización y operaciones dirigidas por la comunidad. Y también se requiere más integración. Hay presiones económicas. Ahora la financiación parece ser más limitada. Hay una demanda cada vez más grande por soluciones escalables y rentables para poder abordar todas estas nuevas dimensiones. Y esto es lo que estamos experimentando en el Líbano. En lugar de tener sistemas paralelos de servicios, nosotros trabajamos directamente con el sistema actual para mejorar o apoyar la resiliencia y compartir las lecciones aprendidas en el campo, integrando todos los programas de servicios. Y en última slide, vuelve a las reflexiones. Los niños ya quieren experimentar la vida en su totalidad y nuestro desafío es asegurar que nuestro sistema sepa responder. La oportunidad surge en el Líbano y no es simple cuestión de mejor coordinación, sino también de hacer un cambio gradual hacia la responsabilidad compartida para el beneficio de los niños. Las instituciones, comunidades, cuidadores, sectores contribuyen conectadamente a un ecosistema amplio. Y la pregunta sigue siendo ahora, si hablamos, si la educamos a las personas en cada sector para que evalúen el sistema, no de lo que ellos hacen de manera aislada, independiente, sino con qué efectividad contribuyen a un resultado compartido para niños y familias. Gracias. Esto fue un muy buen comienzo, gracias. Y, y es emocionante escuchar esto sobre el Líbano y también parece que hay un video, una grabación que voy a introducir este video ahora, si mis colegas por favor pueden proyectarlo. Mis gracias a la Alianza de Protección Infantil por haberme invitado a hablar en esta sesión intersectorial centrados en la infancia. Los niños no viven sus vidas en sectores, pero sí el sector humanitario lo hace a menudo. Esto crea brechas de conexión, oportunidades perdidas. Y cómo la educación, la protección, el desarrollo de primera infancia, salud mental, apoyo psicosocial, son todos sectores relacionados que comparten un mismo objetivo, apoyar el desarrollo saludable y el bienestar de los niños. Pero muchas veces trabajamos en paralelo. La urgencia es clara. Tenemos 520 millones de niños que viven en situaciones de conflictos o están tratando de escapar. Hay violaciones contra los niños que aumentaron un 25% y hay 250 000 millones de niños en situación de crisis que requieren apoyo educacional urgente. Más de la mitad de las organizaciones locales han perdido más del 40% de sus presupuestos de protección infantil. El 53% de los socios educativos hablan de cortes similares. Esto es compleja en esta situación de crisis y las preguntas sobre los niños no son opcionales, son esenciales. No podemos trabajar aisladamente. Tenemos una crisis interconectada que requiere soluciones integrales. Debemos tener respuestas sobre las realidades de los niños, no límites sectoriales.
La experiencia sectorial es vital, pero tenemos que ir más allá, colaborando y alineándonos en la práctica con estructuras de financiación, mandatos y formas de trabajo que aún siguen siendo obstáculos, pero no son insuperables estos obstáculos. Se necesitan nuevos ecosistemas conectados para los niños, para hacer que hagamos las cosas diferentes de a partir de ahora. Y como hay un fondo mundial de educación y emergencia para crisis, el SW está ayudando a construir estos ecosistemas a través de nuestras asociaciones con proyectos del CPHA y estamos desarrollando herramientas integrales para ayudar a los actores cumpliendo los estándares mínimos de la INE y de protección infantil. Se refleja esto en inversiones. En el 24, un 77% de los programas del SW incluyeron mejoras en salud mental, bienestar psicosocial y aprendizaje psicoemocional. Mirando hacia el futuro, un nuevo plan se va a enfocar en los derechos a la protección, igualdad de género, inclusión y avanzando más allá de salud mental y apoyo psicosocial a una protección más integrada. Y en tiempos de conflicto, así debe ser la protección, conceptualizándonos, informando sobre el trauma de aquellos más vulnerables, sobrevivientes de violencia sexual relacionada con conflictos, niños reclutados por grupos armados, apoyando al mismo tiempo implementación de declaración de escuelas seguras. La SW reconoce que bajo esta estructura humanitaria, la experiencia de protección infantil es ahora más importante que nunca, asegurándonos que la experiencia en protección infantil, el diseño, sea parte del diseño de nuestras inversiones y a pesar de nuestras conversaciones, tenemos que identificar dónde podemos asumir las responsabilidades compartidas, intervenciones especializadas y cómo hacerlo para lograr los mejores resultados. Le agradezco a Hani, a todos nuestros exponentes de las distintas organizaciones y a todos aquellos que aportan su experiencia en esta conversación. Les deseo una sesión productiva y que salgamos de ella con compromisos concretos en lo que debe comenzar y debe fortalecerse para hacer un ecosistema conectado para los niños a quienes servimos. Gracias. Fantástico. Y en particular a Misa, eh, quienes nos ayudaron a grabar este video y seguir adelante. Y con esto voy ahora a invitar al, a invitar a Lorraine Sueta, Aniruda y Natasha al panel. Un placer tenerlos para contestar estas tres preguntas que les voy a plantear a cada uno de ustedes y les voy a pedir que me den reflexiones. La primera, ¿cuáles son los desafíos dentro de sus áreas de trabajo, en su área de especialización, que limitan las posibilidades de trabajar de manera intersectorial? Luego, con el niño en el centro, ¿qué podría obstaculizar los requisitos de los donantes? Y en la última pregunta, ¿dónde vemos un impulso para el cambio? En este sentido, comenzaré con Zainab, por favor. Hola a todos, gracias por permitirme estar con ustedes en esta conversación y yo he estado reflexionando sobre algunas de las intervenciones importantes y, y quiero hablar primero quizás de los desafíos en cuanto a la salud mental y luego al apoyo psicosocial y en última instancia al impulso para el cambio. Estoy de acuerdo con lo que ya se ha dicho sobre la necesidad de que los sectores trabajen todos juntos hacia resultados comunes y la forma en que los trabajos aislados continúan moldeando sistemas. Yo diría, desde que nuestro punto de vista, necesitamos acordar que necesitábamos trabajar todos juntos, estamos todos de acuerdo. Lo difícil es definir qué es lo que la integración requiere en la práctica.
si vamos a integrarnos en todos los sectores, esto sería una fortaleza. Esta sería un área de trabajo multisectorial porque salud mental y bienestar psicosocial de los niños están determinados por seguridad, cuidado, aprendizaje, salud, nutrición, protección social y cuidados. Pero también se requiere educación. Tenemos que saber quién es responsable de cada uno de estos puntos, quién es el responsable de establecer las conexiones que funcionen. Y tal como dijo Hani, cuando se habló de colaboración, ¿cómo funcionará esta colaboración? Para una zona como la nuestra, que ya abarca varios sectores, existen riesgos reales. Pueden perderse todo lo que asumen que otra persona está gestionando algo. Puede haber una disputa porque distintos sectores sienten que están controlados. Todos mencionan bienestar, pero las responsabilidades reales, la fuerza laboral, los servicios, no están suficientemente claros. Es difícil saber cuáles son parte de un sistema que está ausente o sin recursos y otros absorben las cargas. Nosotros vemos que cuando la atención médica primaria no está equipada, a lo mejor para manejar condiciones de salud mental, o cuando los cuidados de atención especializada o los consejeros escolares no están presentes. Hay gente que mantiene casos más allá de sus funciones o capacidad. Y hay apoyo no especializado, claro que es esencial. Maestros, trabajadores sociales, gestores de casos, cuidadores. Darle un apoyo que sí cambia la vida, pero deben ser entrenados, supervisados y tienen que estar conectados a un sistema de cuidado más amplio. Nos enfocamos nosotros en una parte fundamental del proceso. Cada capa es importante, cada uno tiene que estar conectado. Si una capa no está presente, otra capa absorbe la presión y deja que los niños, su familia, sus trabajadores de primera línea tengan una situación difícil. Y yo creo que esta es la razón por la que hay que definir las responsabilidades con claridad sobre la función de cada sector en vínculos, derivaciones y supervisión, para así poder dar apoyo en los distintos sectores. Cuando hablamos de los silos, de pasar del trabajo aislado a la sinergia, creo que tenemos que ser honestos con lo que llamamos integración, si estamos llenando vacíos, porque llenar vacíos no es colaboración. La integración es que el apoyo se fortalezca a cada nivel para lo que necesitan los niños, apoyo focalizado que puede proporcionar a aquellos que no están capacitados la capacitación que se requiere para los trabajadores en primera línea. Y esto me lleva a un punto en lo que va al impulso. Yo creo que escuchando los desafíos mencionados, especialmente el SW en relación a financiación y recursos, creo que el MHPSS es más visible ahora que antes, más fuerte y difícil de ignorar. Y creo que esta visibilidad nos da esperanza a todos. También eleva el nivel de exigencia. Tenemos que centrarnos con cuidado en la implementación y rendición de cuentas y en brindar un mejor apoyo a los niños. Yo creo que en el campo de la salud mental tenemos ya principios sólidos desde hace mucho tiempo. Todos conocemos las distintas directivas en cuanto a la salud mental y el apoyo psicológico, eh, y que ya son casi 2 décadas de apoyos estructurados multisectoriales. Pero sin embargo, tenemos aún dificultades en la práctica. Eh, Así que tenemos que analizar el contexto. Cada crisis es diferente, pero algunos desafíos realmente tienen que ver con la forma en que nos organizamos como sistema internacional, ya sea el ámbito de los sectores, los mandatos o la competencia para obtener visibilidad y finanzas. Yo creo que uno de los grandes impulsos en la comunidad es hacer preguntas más honestas a nuestras operaciones multisectoriales. Tenemos que tener, se requieren ciertas reformas más amplias a la arquitectura de salud global
y a las presiones que tenemos sobre los recursos nos lleva a tener conversaciones más difíciles. Pero por supuesto, con menos finanzas, las instituciones se aferran a sus mandatos, recursos, espacio, y eso empuja más la competencia, pero la escasez también nos va a obligar a ser más disciplinados y honestos en cuanto a colaboración, a reducir duplicación, a compartir plataformas, a invertir con los actores locales en lo que ya se está haciendo. Y otro impulso, un pulso verdadero, es el que se dirige hacia la localización real. Ya, Ania, se ha hablado de esto hace mucho tiempo. No es solo cuestión de pedir a las organizaciones o a las redes de jóvenes que validen nuestras ideas. Ahora hay conversaciones reales sobre cambios en el poder, los recursos, la toma de decisiones, el liderazgo. Y esto es lo que yo quiero decir. El impulso tiene que ser honesto dentro del campo y en todo el campo humanitario. Y nosotros tenemos muchas herramientas, décadas de conocimientos, tenemos que ser serios en respecto a la implementación, el poder, la rendición de cuentas. Y para mí el desafío fundamental es seguir asegurando que los niños y sus familias tengan las vidas integradas, dejando de lado los sistemas fragmentados. Y, y para construir un sistema con responsabilidades claras y apoyo adecuado a cada nivel. Fantástico. Muchas gracias por tu contribución y creo que lo expresaste muy bien y, y también tenemos el tema de responsabilidad. Escuchamos hablar de quién es responsable, quién es responsable de hacer que las conexiones funcionen. Hablamos de esto ya hace bastante tiempo y esto no ha sucedido, ¿no?, en la medida en que debería haber sucedido, pero gracias por examinar esta responsabilidad. Y con esto dicho, nos vamos a mover al próximo presentador y vamos. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Es muy importante uno de los puntos que ya se ha remarcado y es cómo podemos integrar de forma más compacta todo este concepto de apoyo de salud mental y psicológico. Para mí, y es un reflejo de las oportunidades que he tenido y que he podido experimentar a lo largo de mi carrera. Uno de los retos más principales es la especialización en el sector. No es un concepto negativo, pero hemos de alguna manera caído en la trampa de especializarnos demasiado en un tema. Nuestras herramientas muchas veces no tienen en cuenta la contextualización de los diferentes problemas que pueden surgir en el campo. Y lo digo como trabajador de UNICEF, porque no sé si otros actores o otros compañeros van a estar de acuerdo, pero yo creo profundamente que una manera útil de compensar lo que hemos creado de cara al futuro es perfilar el concepto de organización. ¿Qué significa ser una organización? Creo que hemos mezclado en los términos de organización lo que se espera de las organizaciones y también lo que pedimos de las organizaciones a nivel internacional. Porque, ¿cuál es el papel de los otros agentes? Entonces, una vez hemos identificado los
las necesidades de las comunidades, creo que las intervenciones a nivel local, a nivel de contexto, estas intervenciones tienen que ser nacionales y tiene que pasar por la rendición de cuentas del gobierno nacional. Tenemos también que mirar cómo organizamos las agencias internacionales para poder identificar y para poder cubrir las necesidades específicas de cada niño y niña. Con eso no quiero decir que tengamos que mirar hacia otro lado e ignorar otras necesidades más globales a nivel de comunidad, pero sí que creo que debemos que trabajar y manejar las expectativas de las organizaciones. También creo que debemos que hablar de otros problemas que han salido y tenemos que abordar y trabajar en cómo contextualizamos los marcos de acuerdo. Porque tenemos que trabajar en artículos y publicaciones que funcionen para las organizaciones y que se puedan aplicar en todos los contextos. Con todo esto, no estoy obviando todo el trabajo de gobernanza que hacen nuestros colaboradores y las partes interesadas. También hablamos y trabajamos sobre conceptos como liderazgo local. Somos flexibles y siempre hemos sido bastante ágiles en tomar posturas que apoyan las necesidades de las comunidades. Pero creo que en general tenemos que trabajar con un enfoque más integrador que trabaje y que refleje las necesidades de las comunidades. Nosotros también trabajamos con las sociedades civiles y siempre estamos haciendo propuestas que se adapten al contexto. Para resumir, creo que en estos tiempos que corren es muy importante poder proponer sobre la mesa intervenciones económicas que sean efectivas y que no requieran una despensa económica demasiado grande, porque no nos lo podemos permitir. En las últimas guías que elaboraron el IRC, el Comité Internacional de Rescate y Save the Children, allá en el 2007, se enfocan principalmente en las intervenciones y está muy bien. Pero pienso también que hacer estas reflexiones nos ayuda de manera más general a abordar unos enfoques que sean integrales y a proponer soluciones integrales y también ayudar a la gente que tenga problemas específicos. Todo ello nos ayudará a una intervención más efectiva. Y con ello no digo que tengamos que ignorar ciertos criterios o ciertas comunidades, pero tenemos que ser conscientes de que quizá un trabajador social o unos progenitores de un país tienen otras necesidades de los mismos progenitores y los mismos trabajadores sociales es que en otros países. Y es importante tenerlo en cuenta porque antes de dedicarme en el sector de la protección de la niñez, trabajé en el sector de la discapacidad. Y en los años 90, finales de los 90, principios de los 2000, el tema de la discapacidad era un tema muy recurrente y se veía como las comunidades reclamaban a gritos ayudas en este sector. También en diferentes países veías como la discapacidad a diferentes niveles, la discapacidad física y cognitiva era un tema que requería muchísimas intervenciones. A menudo veías comunidades que presentaban porcentaje de gente alfabeta muy bajo.
y por eso me dediqué a este sector. Pero también el hecho de trabajar en diferentes contextos me ha enseñado que los enfoques tienen que ser integrales, flexibles, para poder ser útiles y aportar a la comunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos estamos quedando sin tiempo. Pero creo también que las propuestas que han salido refuerzan el papel, la importancia de la protección de la niñez. Pero me gustaría pedir que, por favor, eh, os ciñerais a las intervenciones de 3, 4 minutos. Muchísimas gracias. Me gustaría empezar, primero de todo, con los retos. Aunque me gustaría resaltar que el desarrollo en la primera infancia no es un sector, es simplemente una etapa de cómo se desarrollan las personas jóvenes y los niños y las niñas. Entonces, me gusta identificarme con diferentes temas, pero yo me defino también como una persona activista que se dedica en el sector de la protección de la niñez. Ahora sí, hablando de retos, creo que hace falta definir cuando hablamos de desarrollo en la primera infancia o cuando hablamos de salud mental o de protección de la infancia. eh, Nosotros sabemos a lo que nos estamos refiriendo porque es nuestro pan de cada día, pero mucha gente no sabe a lo que nos estamos refiriendo. Si queremos la participación o captivar a gente de diferentes sectores, creo que tenemos que adaptar la semántica y utilizar otro lenguaje más accesible. Obviamente podemos utilizar nuestra jerga dentro de nuestro sector porque es algo que nos ocurre de forma natural. Pero pienso también que tenemos que ser más concretos cuando hablamos de conceptos que quizás se escapan para otras personas. Entonces, el desarrollo en la primera infancia para mí es y sinónimo de identificarse. Es decir, estás en una etapa en la que necesitas cuidados, pero también, como estoy segura de que vamos a pensar todos, eh, tenemos que pensar en estos conceptos antes de ponernos a hablar de desarrollo en la primera infancia o salud mental. Entonces, pienso también que para definir estos conceptos necesitamos a los niños y las niñas. Sé que no va a ser un camino fácil, pero tenemos que cambiar el chip, la mentalidad. Y cuando hayamos dado ese paso, vamos a poder trabajar de forma más conjunta. Otro reto, otro de los desafíos que he ido notado en nuestro entorno es los sistemas de los países. Es cierto que los sistemas de los países a nivel internacional es muy positivo porque nos ha ayudado a elaborar unas guías internacionales técnicas y después las hemos podido trasladar en diferentes contextos. Es verdad que no hay una solución equitativa para todos los países, pero pienso también que se nos debe dar el permiso de poder trabajar de forma más profunda. Y cuando pienso en desarrollo, pienso en eventos como estos. Pienso en eventos colaborativos en los que se permite hablar y se permite comentar y conectar a través de las experiencias. Cuando pienso también en coordinación, pienso en los esfuerzos a nivel nacionales. Eh, Pienso en temas también como apoyo de la salud mental y psicológico, aprendizaje social y emocional, en desarrollo a la primera infancia, pero creo que hace falta también ese sentimiento de coordinación conjunta, de colaboración conjunta, que de alguna manera nos mueve como sector.
y sobre todo que sea en enfoques centrados por y para los niños y las niñas. Y por último, me gustaría resaltar el desafío que tenemos en el sector de los donantes. ¿Por qué? Porque no he visto un cambio significativo en los últimos años, porque se nos se espera de nosotros que podamos aportar con servicios, pero no mm, tenemos los recursos necesarios. Y creo también que tenemos que pensar en la manera en la que interactuamos con los donantes y no tener miedo a hablar y decir las cosas claras. Si estáis en el Líbano, sabréis que los donantes representan una pequeña fracción, un pequeño porcentaje de la ayuda que podemos aplicar en las respuestas humanitarias. Pero no importa lo que hacemos, ellos siempre son los que se lucran y son los que se cuelgan la medalla cuando dicen que han trabajado o que han colaborado. Por ejemplo, también pienso en los periodistas, en los que relatan las historias. Ellos siempre tienen un enfoque más holístico. Muchísimas gracias. Has puesto sobre la mesa temas muy, muy interesantes. Le doy la palabra al compañero. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con todos los compañeros, compañeras y panelistas de tal calibre. Creo que, bueno, no me gustaría repetirme porque nos estamos retroalimentando, ¿no? Y estamos comentando los puntos que los demás están señalando. A mí me gustaría hablar del cuidado. El cuidado no es un proceso, el cuidado es un resultado de todos los enfoques que se ponen a disposición de los niños y las niñas. Y pienso que nos tenemos que recordar que el cuidado no es un sector, sino un concepto y un enfoque. El cuidado también forma parte de las familias, familias y comunidades que no forman parte del sector, no son parte de nuestro trabajo. Y pienso que debemos que cuidar la manera en la que hablamos de eh, los cuidados, porque estamos menospreciando y estamos de alguna manera haciendo que las familias se sientan una carga. Y el concepto de cuidado va muchísimo más allá de formar parte de este sector. Es también una forma de integrar el enfoque holístico y de ampliar las capacidades de los sistemas de cuidados. ¿Cuál es la función principal de los sistemas? ¿Cuál es la función principal de los cuidados, de los servicios de cuidados? ¿Qué es lo que puede aportar eso a las familias? Creo que esas son las preguntas que nos tenemos que pronunciar y las preguntas que deberíamos hacernos cada vez que hablamos de este concepto. Y también pienso que es muy importante tenerlo en cuenta. Y ahora voy a hablar de mi tema favorito, uno de los temas que más me conmueven. Cuando hablamos de enfoques integrales, de trabajos conjuntos, de sinergias, nos olvidamos de los especialistas, los y las especialistas del campo, de esas personas que están trabajando durísimo día a día para proteger a las familias y para cumplir con los objetivos. Estas personas también están al frente de la batalla físicamente, pero también son las que nos apoyan cuando pedimos becas, cuando pedimos ayuda. Y creo que necesitan y se merecen ese apoyo incondicional y ese apoyo de más que les podemos dar. Creo también que es uno de los retos más principales porque
esos trabajadores y trabajadoras son las que nos ayudan a poner en marcha nuestros enfoques y es nuestra obligación asegurarnos de que tienen toda la ayuda necesaria. Ahora mismo seguimos hablando de políticas, de enfoques, pero no hablamos de la falta de cuidados de los trabajadores de primera línea. Y los insumos, las políticas, todas las herramientas que se desarrollen también tienen que ser para ellos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras. Natasha, te paso la palabra. Sí, muchísimas gracias. Me gustaría hablar desde una perspectiva más académica. Hablamos de educación como sector. Pero a veces pienso que ese concepto se ha quedado obsoleto y que hace falta alinearlo un poco para que tenga sentido dentro de nuestro contexto o en este caso del contexto humanitario. En la educación se merece el respeto y el tiempo necesario para poder también hacer que llegue a todos los niños y las niñas de las comunidades vulnerables. Y veo que a la vez que estoy intentando hablar de la educación, me cuesta definir qué es la educación, que es justo lo que comentaba la compañera, ¿no? Uno de los retos que es definir y utilizar un lenguaje que sea accesible para todo el mundo. Los donantes y los fundadores siempre tienen en mente el éxito y los resultados académicos y de educación muy altos. Pero pienso que no se han tenido en cuenta ciertos indicadores a la hora de trabajar en el sector de la educación, como por ejemplo los indicadores de salud mental, de salud higiénica, de salud física, porque los donantes esperan unos resultados inmediatos a través de sus donaciones económicas, pero no tienen en cuenta los aspectos que acabo de comentar, que son una señal de unos sistemas y unas comunidades fragmentadas e únicas. Muchas veces no tenemos a disposición los recursos económicos necesarios para destinar a la definición de conceptos complicados. En una de las arquitecturas existentes en el Líbano, por ejemplo, nos indica que hay una necesidad de colaboración conjunta más urgente. En nuestra experiencia hemos visto que hay una voluntad de trabajar a diferentes niveles y diferentes conceptos. Todo el mundo quiere participar y tener esa colaboración conjunta dentro de los procesos de creación académica. Y también formar parte de la comunicación y de la participación comunitaria. Ahora nos estamos centrando más en la investigación comunitaria para ver cómo de alguna manera estos sistemas experimentan cambios y cuáles son los retos que están sufriendo estas comunidades. Para ello hemos seguido enfoques comunitarios y prácticas pensadas por y para la comunidad, basadas en la comunidad. Hemos recogido información y compartido diferentes conocimiento que esperamos que los niños y las niñas aprendan de forma conjunta y eso es lo que hemos llevado a cabo. Muchas gracias, Natalia. Hay muchos temas que han surgido. Desearía remarcar dos que encajan perfectamente con nuestro próximo ejercicio interactivo que vamos a realizar. ¿Cuál es el problema de la fuerza laboral y el problema de los sistemas
sistemas, cómo todo esto puede funcionar con conectividad. En esto estamos trabajando para lograr resultados. No necesitamos, no somos un sector separado. Tenemos un sistema y una fuerza laboral y en el próximo ejercicio nos vamos a dar cuenta de esto. Vamos a ir a salas separadas y si aún no han sido asignados a un sector, em, lo eh, podría aconsejársele a cada uno qué diferentes áreas están y intentaremos ponerlos en los grupos de protección infantil con lo que están asociados. Agradezco al panel por estar con nosotros y tendremos quien nos ayude ahora en la próxima parte del trabajo y vamos a tener dos componentes en este ejercicio. Eh, Tenemos un escenario de una situación muy típica, bueno, pero bueno, un niño refugiado que llega a un campo, un niño que ha sido desplazado, y lo que vamos a hacer con esto, vamos a ver cómo funciona nuestro trabajo sectorial típicamente en una situación como esta, en un campamento de desplazados con niños de este tipo. Y vamos a intentar establecer categorías con la ayuda de facilitadores. Vamos a tratar de establecer tres capas que no son exclusivas de la una de la otra, pero algunas áreas se superponen, pero son áreas altamente especializadas y específicas que son aquellas en las que podemos realmente colaborar mucho más de lo que en realidad hacemos. Y yo quisiera pedirle a nuestros colegas y a que nos ayuden a entrar a estas salas de trabajo compartido. Tenemos solamente 20 minutos en que hacerlo. Habíamos esperado poder hacerlo en 30, pero vamos a ver si podemos prolongar los 20. Un poco de paciencia, por favor. Nos vamos a dividir en grupos. Si tienen alguna dificultad, por favor lo mencionan en el chat. Bienvenidos a todos. Seguramente no fue suficientemente tiempo, pero vamos a pasarle la palabra a Hani para que continúe la sesión. Gracias. Quiero eh, pedirles a mis colegas que han facilitado y luego daremos algunas reflexiones, pero por favor, un minuto solamente aquello más destacado de la discusión que hemos tenido. Laurent, ¿me oyen? Sí. Primero, quiero agradecer a mis colegas en el grupo porque estaban realmente muy interesados. Esto no fue definitivamente en tiempo suficiente para una conversación tan profunda y esto se refleja en los resultados. Se puede ver que algunas de las intervenciones tuvieron que ser clarificadas para que todos tuviéramos el mismo nivel de entendimiento. Y bueno, en cuanto a lo que nos sorprendió, es, es quizás porque nosotros pertenecemos a distintos sectores, tenemos distintas comprensiones de lo que es una intervención y a fin de clarificar, tuvimos que clarificar la primera pregunta y no tuvimos tiempo suficiente para hablar de la segunda pregunta sobre el porcentaje de intervención en nuestro sector. Y hablé con el grupo
Hablamos de gestión de casos individuales. Se habló de de la columna verde, se habló de una atención especializada, de lo mismo sucede con la reunificación familiar y el rastreo. Hubo consenso de dónde debería realizarse una intervención, como con el certificado de registro de nacimiento, y esto depende del grupo especializado. Hubo un consenso en actividades basadas en la comunidad, el apoyo a los cuidadores, acceso a los servicios, actividades que den la oportunidad de mayor integración, y eso fue todo. Gracias. Y en cuanto a lo que no quiero repetir, aunque tuvimos observaciones similares, pero quiero agradecer a los miembros del grupo porque en un corto tiempo logramos hablar de aspectos importantes en cuanto a los servicios de especialización, y uno de los temas, que solo quiero reflexionar, y, se vio que cada sector tenía algunos servicios universales, otros especializados y específicos, y son los mismos trabajadores los que desempeñan todas las funciones. Así que hay mucha superposición, y también no se puede hablar de un sector que tenga un servicio exclusivo, especializado o generalizado. O sea que cada vez que consideramos un trabajo tenemos que analizar los diferentes tipos de servicios y de planificar con qué departamento vamos a trabajar. Y bueno, Lena, por favor. Elena. Sí, de acuerdo con Lorín y Annie en algunos puntos, y gracias a los colegas que estuvieron en mi sala, fueron muy activos, y también completaron el formulario. Y yo creo que lo que yo he aprendido, y mi conclusión es que parece haber un acuerdo que hay muchas actividades que caen dentro de la terminología de acciones comunes. Hay consenso en esto. Todavía necesitamos más reflexión sobre lo que hay que hacer en cuanto a lo más específico, lo más especializado dentro de estas categorías, pero por supuesto se requeriría más tiempo para poderlo hacer, ¿no? Pero en términos de actividades compartidas comunes, creo que hubo un consenso en cuanto al conjunto básico de actividades que serían relevantes. Vamos a pedirle a Sandra que comparta nuestro resumen. El grupo mencionó dos puntos. Uno es que en algunas de las actividades eh, que realizaron había actividades comunes compartidas, como primeros auxilios psicosociales o identificación de riesgo. Esto fue compartido, eh, pero sí se requiere en algún nivel de capacitación, por ejemplo, de otro sector en protección infantil para hacer una identificación apropiada, una derivación segura. Y aunque esto es compartido, tal vez haya alguna forma de liderazgo y capacitación que viene de otro sector. Y el otro punto es la gestión de casos, que lo conversamos, y parece que esta gestión de casos puede ser percibida de maneras diferentes.
Y si lo vemos de manera más profunda, por ejemplo, en el sector educativo, lo haría de manera diferente al del sector de protección infantil o al de salud mental. Y estamos viendo entonces qué hacemos en relación a la gestión de casos y cómo ayudamos a un niño a tener acceso al aprendizaje o a tener un mejor medio ambiente para fomentar el aprendizaje. Y esto sería diferente del papel de otros actores de protección infantil. Y bueno, esto fue una rápida sesión, pero espero haberle hecho justicia a lo que se dijo en el grupo. Y Natasha, gracias a todas las salas. Tuvimos también un grupo muy activo y tuvimos, no llegamos a las preguntas oficiales, oficialmente, pero se habló de que tenemos una buena cantidad de actividades específicas y altamente especializadas, pero que tenemos probablemente más actividades que lo que indica la columna y que hay maneras en las que podemos acordar y coordinar y colaborar en cosas diferentes y algunas actividades parecen aparecer múltiples veces en la mesa, así que tenemos el apoyo de los cuidadores y tenemos estas actividades universales en una primera columna y después tenemos algo más especializado en la otra, pero quiero agradecer a este grupo. La conversación fue excelente. No voy a repetirlo, en nuestro caso fue muy similar y, y quiero ahora pasar la palabra a Dorique, que va a terminar la conversación y hacer el cierre. Gracias, esto es una gran responsabilidad. Gracias por haber colaborado, participado en esta sesión y es fantástico ver el interés que hay en cuanto a estos enfoques y nosotros queremos asegurar que más y más niños reciban una educación de alto nivel que los ayude a alcanzar su potencial máximo y por supuesto, se necesita más que alfabetización y aritmética, se necesita satisfacer las necesidades de los estudiantes, su bienestar, y este es un compromiso que nos une a todos aquí y mostramos que hay muchas actividades que todos realizamos para apoyar el bienestar que son comunes a todos. Es difícil hacer justicia a todas estas conversaciones, pero quiero hablar de algunos puntos específicos eh, que me impresionaron y algunas ideas que despertaron mi interés. Primero, en cuanto a momentum, tal como dijo Amina, los niños no quieren vivir sus vidas en sectores, sino en un sistema que los apoya y para que no quieren brechas, duplicaciones y que la carga esté sobre los niños para navegar por estas fragmentaciones. Hablamos de esto. Hay dificultades en implementarlo. Esto se mencionó antes. Esto no está sucediendo, especialmente en el entorno de reducción de financiación. No nos podemos permitir duplicaciones. Esto es una prioridad, es un momento clave y tenemos que aprovechar la oportunidad. Tenemos que reconocer el cambio de poder que es fundamental para poner nuestros enfoques en el niño mismo. Y quiero compartir también con ustedes este marco de SD, que es un marco de cuidado, de atención,
que realmente reconoce las necesidades de los niños y que son holísticas. Y esto no cambia. Un niño de 9 años también necesita apoyo holístico. ¿Y qué es lo que podemos aprender entonces? ¿Qué podemos pensar sobre? Y también quiero compartir con ustedes el tema de idioma. Queremos construir un lenguaje común y quizás la gran especialización ha hecho que el lenguaje común sea más difícil. Tenemos los mismos objetivos, pero utilizamos terminología diferente. Y nosotros en Pórticos hacemos exactamente los mismos. Hablamos de aprendizaje emocional social, de habilidades del siglo XXI y tenemos suficientes intérpretes que puedan hablar en los distintos idiomas. Sé que hay iniciativas interesantes en las distintas organizaciones que se han realizado programas en torno a la protección infantil y a la educación, pero requerimos tener más fluidez en el idioma de los otros. Y otro punto que quisiera mencionar es el que se refiere a sistemas. Hablamos del sistema unitario, un sistema que vaya más allá de nosotros mismos, pero nosotros somos el sistema y queremos comenzar con cambios propios de mentalidad, tal como mencionó Sueta. Y esto me lleva a un llamado a la acción para todos nosotros, que podemos hacer de manera diferente en nuestras propias organizaciones para, para asegurarnos que más y más niños se puedan beneficiar de servicios de calidad. Y quiero completar esto con un proverbio que dice, que se necesita una comunidad para criar a un niño, que todos los habitantes del pueblo tienen una responsabilidad compartida sobre el bienestar del niño. No solo cuestión de dar servicios, sino de crear conexiones para que el niño tome el primer lugar. Muchísimas gracias. Y, y la metáfora, esto es que la comunidad es responsable por el niño y vamos ahora a invitarlos a que hablen el Menti, que está en el chat y que demuestren su compromiso como miembros de la comunidad, de que nos expliquen sus responsabilidades y qué es aquello que se comprometen a hacer de manera diferente. Y nuestra próxima sesión va a comenzar en unos 6 minutos. Me disculpo porque esto se ha alargado, pero fue conversaciones muy, muy interesantes. Y el que se queda con nosotros, por favor, tiene 6 minutos para tomar un café y reunirse con nosotros en unos 5 minutos. Muchas gracias a todos. Gracias a Hani, gracias.